mirado desde el punto de vista de la psicología, ¿qué te dice? Que la depresión, ¿qué es en el fondo? No tener esperanza. Y las nuestras son sociedades deprimidas por eso. Porque no tienen esperanza. Entonces, ¿y qué significa no tener esperanza en este contexto social? Que no hay nada que hacer con la realidad. Entonces, ¿me voy a suicidar? No, pues. Hay que pagar el CAE. Hay que pagar el hipotecario, hay que pagar la pensión. Entonces, de alguna manera, el capital te otorga una especie como de cuerda con la que tú puedes ondular en este vacío. Y de vez en cuando, claro, te baja la tristeza, te sientas en el borde de la cama a pensar, pucha, ¿qué mundo este? Pero se te pasa pronto. Porque ese es el poder justamente de la oscilación. Ese es el poder del nihilismo, que siempre tiene la capacidad de sustraer su propio vacío. El mayor éxito que ha tenido este sistema es generar la sensación de que nadie puede hacer ningún cambio. Y aunque lo hiciera, ese cambio no va a ser significativo. Hay una profundidad de la humillación que el sistema no ha sido capaz de dimensionar. No sabemos cuán profunda es la humillación que ha llevado a miles, a millones de chilenos a movilizarse de todas las formas posibles. Uno igual entra a la universidad con hartas expectativas, po. No sé si uno sabe cuando sale del colegio lo que se va a enfrentar. Y la imagen de tu futuro ya es un shock cultural porque conoces a personas con otros códigos, o sea, como los contactos, las redes y el capital cultural, y tú tenés solo tu root y la posibilidad de endeudarte. La enseñanza, el aprendizaje, la búsqueda de la verdad, la universalidad del conocimiento, esos son ideales que suenan muy bonitos, pero que en la práctica se enfrentan dentro de la universidad a otras cosas que las propias oligarquías académicas buscan, que las autoridades académicas, que los académicos buscan. El hecho de atarse a una deuda, al hecho de tener que salir como en cierto plazo, incluso con gratuidad, uno tiene que salir en un plazo muy fijo de la universidad, si no la pierde y tiene que endeudarse. Y cuando tú eres muy pobre, la universidad es mucho, mucho más que aprender. O sea, a veces la sientes como la única oportunidad, de hecho, de surgir, o supuestamente la única oportunidad de surgir. Nunca me cuestioné en verdad la idea de no tener que entrar a la universidad, siendo que mis papás se esforzaron porque yo llegara a esto. O sea, siempre fue como que mi vida estaba escrita de antes. Jamás me cuestioné la idea de no estudiar a la universidad. Estructuramos un orden cultural en el que desde la educación básica hasta la universitaria ya te trazaron un poco el camino de cuáles son las esperanzas, ese viejo tema de un libro, un árbol, una casa. Ya tú de alguna manera tienes resuelto el libreto, el guión, y te puedes de alguna manera liberar de otras demandas. Dentro de las principales contradicciones que nosotros vemos en la educación en Chile, por una parte es la esperanza incumplida de poder ascender socialmente cuando tú ingresas a la educación superior. Nosotros vemos que las actuales personas que creyeran en ello, hoy día actualmente quedaron endeudadas, quedaron sin trabajo y peor aún, pareciera que no sale a cuenta entrar a estudiar porque tienes que pagar un crédito que es mucho más caro que el no haber entrado a estudiar. Hace unos días tuve una discusión con un directivo de la universidad donde estoy ahora, porque me decía, mira, es que yo tengo que decidir en qué tú ocupas tu tiempo. Y todavía yo puedo defender mis temas de investigación, pero eso ya está en riesgo. Puede que no sea muy lejano el momento en que me digan en qué puedo investigar y qué puedo hacer y qué voy a sacar. Si ya nos dijeron que hay que hacer currículum por competencia, ya nos dicen cuáles son las materias que tenemos que entregar, ya nos dicen cuántos libros tienen que leer los estudiantes porque si no protestan.
Ya nos dicen cuáles son justamente los indicadores que debemos considerar. Ya nos dicen cuáles son las evaluaciones, sus números y cómo debemos porcentualizarlas. Ya nos dicen que incluso ahora podemos tener el lujo de pasar asistencia a través de vía online. Ya ni siquiera ya nos dicen todo. Entonces, ¿qué hago yo? Sencillamente hago la clase nomás. ¿Y qué es la clase? El reflejo de esta norma que se ha convertido al mismo tiempo en una concepción de conocimiento. Ha ido sufriendo, creo yo, la universidad chilena la presión de estos sistemas de legitimación, de estos sistemas que definen cómo es una universidad de calidad. Y no es casual que esa condición precarizante de la universidad contemporánea, que es una situación global, por cierto, no sea un indicador de lo que se denomina calidad, ¿no? O sea, dentro de la calidad de una universidad está el nivel de retención de estudiantes, el nivel de titulación de estudiantes, pero no el cuerpo docente que está a cargo de enseñar y titular. Se genera una ambición de querer publicar y publicar y publicar sin que ese conocimiento sea quizás necesario, sin que ese conocimiento se vaya a difundir o sin que ese conocimiento no esté una y otra vez publicado lo mismo en distintas fuentes, ¿no? En distintas revistas o en distintos libros. Por lo tanto, se genera un sinsentido del quehacer de la universidad. Bueno, creo que la mejor manera de aproximarse a la pregunta por el sentido de la universidad tiene que ver con estudiar su origen en el contexto en el que se desarrolla de manera más masificada, que es en la modernidad en el contexto de la ilustración. Es decir, tenemos que entender de qué se trataba el proyecto ilustrado para poder entender cuál es el sentido de la universidad. La historia de la universidad se vincula directamente con la historia del humanismo. Si bien el humanismo no nació junto con la universidad, fue en su apogeo donde se desarrolló plenamente la idea de que existía un ideal de lo humano. La creencia de que la educación nos hacía libres y que el desarrollo de la razón era esencial para el progreso y libertad de los pueblos fue uno de los valores constitutivos de las universidades. Entonces, para entender el pensamiento contemporáneo poshumanista, también hay que comprender cómo el discurso humanista entró en crisis y con él los ideales modernos. Pasado algunas décadas, durante el siglo XX hubo una tremenda discusión con respecto al proyecto de modernidad, particularmente si es que el proyecto de modernidad estaba realmente logrando lo que pretendía. Y en ese sentido se podría hablar de que el proyecto moderno entró en una crisis, es decir, una aproximación al conocimiento que ya no funciona como logrando su objetivo, que es como hacerte libre, autónomo, responsable, racional, sino que sencillamente una persona que sabe mucho, pero que sigue siendo igual de infantil. Es decir, como esta formulación como popular que se ha hecho de su principio de sé por qué hago lo que hago, pero sigo haciéndolo de todas maneras. Nosotros ya no vivimos en el momento de la descomposición de la realidad. Vivimos en el momento de la muerte de la realidad, el nihilismo total del capitalismo. El nihilismo nunca fue tan relevante como hoy para comprender la pérdida del sentido que atraviesa nuestra época. El fin de los discursos totalizantes, de los modelos de lo humano, la pérdida de los valores, ha dejado a la sociedad occidental en intermedios sin sentido, donde todos los hábitos construidos por los valores de otras épocas aún se mantienen, pero nadie los cree, son vacíos. Solo quedan nuestros hábitos y no los afectos vinculados con estos valores, ni las razones por las cuales ejecutamos estos hábitos. Hay una primera fase del nihilismo en la cual nosotros tendemos a rebajar o disminuir la vida en virtud de ciertos valores que son suprasensibles. Por ejemplo, la existencia del cielo o la existencia de valores más elevados con los cuales no me puedo medir finalmente con mi propia vida o mi propia vivencia. Pero dice Deleuze que eso desemboca en otra forma de nihilismo también, en una forma en la cual es la vida misma
la que deja de tener valor, se disminuye. Bueno, entonces, en la situación contemporánea en la que nos encontramos, cuando ya el lugar de Dios, el lugar del hombre ha sido destituidos como garantías de valoración y de sentido, la misma pregunta cae sobre la universidad, es decir, ¿cuál es el sentido de la universidad? Entonces, en un modelo disciplinario donde todo el tiempo lo que te están haciendo es construir una técnica académica para que te ilusiones, el trabajo académico debería ser el de la desilusión. Y en ese sentido, lo estético ya no es básicamente una cualidad del arte, es una forma de la educación. Es un modo que tiene la educación, desilusionar. Pero claramente hay un hastío del mundo en el que vivimos, pero también hay una duda de cómo vamos a construir otro mundo. ¿A partir de qué? Si la academia es nihilista, es porque la estructura de enseñanza y producción de conocimiento está desvinculada de las existencias singulares de los sujetos y de la vida. Y eso es el nihilismo, posponer la vida por ficciones supraterrenales, ya sea la religión o la noción moderna de libertad. Si la educación actual ya no trata de ilustrar, como en la época moderna, sino que de producir capital, lo que se ha perdido es la misma creencia en la educación. Y esa es la muerte no declarada del proyecto de universidad. Era absurdo esperar que unas ciencias sociales tremendamente obedientes, totalmente comprometidas y coludidas con el sistema político, pudieran decir algo más que hoy día su puro estupor. Estamos en un momento donde nadie podría proponer una perspectiva muy clara porque no sabemos en rigor lo que está pasando. Y ese es el problema mayúsculo. No sabemos qué está pasando. La actitud nihilista de lo que Nietzsche llama último hombre es la de la conformidad y desprecio a la existencia. Consiste en vivir una existencia culpable de servidumbre y hastío ante la falta de otras alternativas. Desde ahí, el sufrimiento se entiende como castigo y como algo merecido. El último hombre es el que cree que la vida es una cuestión sin valor, que no tiene realmente un sentido, que no tiene algo, digamos, como sobre lo cual sostenerse para poder decir de esto se trata la existencia. Hay cosas que en cierto momento o en cierto sentido son peores que la muerte. Y esa especie de muerte en vida, ¿no? Y hoy día está mucho el tema de la muerte en vida, ¿no? Y en el ambiente está significada la idea de que vamos al colapso. A lo mejor por eso que todo el mundo dice, bueno, mejor quedémonos 20 años, que no son nada, como dice el tango, todo esto se va a ir al carajo. Entonces, ¿para qué luchar? ¿Qué sentido tiene? Es como que le pidáis a un niño, lo creéis toda la vida, adoctrinándolo, y le decís, bueno, ahora te toca, piensa. No te han dado herramientas para pensar, para crear, no te han dado herramientas para cambiar las cosas. Eso es lo más difícil. No hay mucha fundamentación de por qué es así el sistema y más que nada te dicen que tenés que aprendértelo y en esa te la llevas. El ámbito de la improducción es un ámbito que nosotros debiéramos potenciar. No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque implica un mayor nivel de inversión, ¿no? Personal. Nadie que habite la universidad contemporánea puede dejar de publicar papers hoy día, porque si no, no va a generar trabajo, lo van a despedir, ¿no? No va a captar ningún fondo, que es lo que le interesa a la universidad hoy día. No se puede dejar de hacer eso, pero no podemos hacer solo eso, ¿no? Y esa para mí la cuestión es clave. El intelectual contemporáneo es una figura que habita esa ambivalencia, ¿no? Entre la libertad y la explotación, e incluso peleando por su libertad
lo puede hacer también en condiciones de explotación, ¿no? El nihilismo en ese sentido hace indistinguible de una manera completamente radical, ¿no? Las posibilidades de la crítica y la emancipación. En ese sentido un poco más patético, por eso no creo que nuestra sociedad sea hipócrita. El hipócrita es un poco más patético porque sabe que algo está mal, pero no entiende bien por qué está mal. Igual es consciente. Y entonces cuando tiene que elegir, elige efectivamente aquello que le otorga mayor bienestar. El cínico puede incluso involucrarse en el malestar y salir de este diciendo, no hay nada que hacer. Lo intenté. Hijos míos, les juro que lo intenté. Pero no hay nada que hacer. Entonces, el efecto sobre la cultura del relato cínico es demoledor respecto al del hipócrita. Porque el hipócrita dicen, bueno, pero ¿para qué te vas a meter en ese lío? ¿Para qué te vas a ganar problemas innecesarios? Deja que las cosas sean. Si se quiere morir, que se muera. No es tu problema. Entonces, el hipócrita suspende la relación. El cínico dice que no es posible otra relación.